En esta práctica de laboratorio se realizará el diseño y construcción de un motor Stirling que nos permitirá entender de mejor manera el ciclo Stirling, además de la estructura que posee dicho motor. Ciclos termodinámicos. En termodinámica, un ciclo termodinámico es un circuito de transformaciones termodinámicas realizadas en uno o más dispositivos distintos. El objetivo de esas transformaciones es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distintas temperaturas o de manera inversa, a producir mediante la aportación de trabajo al paso de calor de la fuente de menor temperatura a mayor temperatura. Ciclo Stirling. El ciclo Stirling es un ejemplo, como el ciclo Carnot, del ciclo completamente reversible que, por tanto, alcanza el máximo rendimiento que permite el segundo principio de la termodinámica. Se trata de un ciclo altamente ideal cuya realización práctica, incluso en formas aproximadas, entraña serias dificultades. No obstante, en los últimos años ha adquirido relevancia con el desarrollo de motores de Stirling, que funcionan de manera aproximadamente según este ciclo. Descripción del ciclo. El ciclo Stirling ideal se compone de 4 procesos reversibles. Compresión isoterma AB. El gas se comprime desde un volumen inicial hasta un final inferior, manteniendo su temperatura constante a un valor temperatura 1. Calentamiento a volumen constante BC. El gas se calienta desde la temperatura 1 a la temperatura 2, manteniendo fijo su volumen. Expansión isoterma CD. El gas se expande mientras suministra calor, de forma que su temperatura permanece como un valor T2. Enfriamiento isócoro DA. Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su valor T1 a un proceso de volumen constante. ¿Qué es el motor Stirling? El motor de Stirling es un tipo de motor térmico. Su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. El motor Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling. El objetivo era conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. Originalmente el motor Stirling se concibió como un motor principal industrial, pero para competir con la máquina de vapor. En la práctica, durante más de un siglo solo se usó para aplicaciones domésticas y para motores de baja potencia. Actualmente aún se investiga el desarrollo. El hecho de que solo necesite una fuente de calor externa le da una gran versatilidad, ya que este hecho le da la posibilidad de poder utilizar muchas fuentes de energía para su funcionamiento. ¿Cómo funciona el motor Stirling? El motor Stirling en un ciclo regenerativo termodinámicamente cerrado con compresión cíclica y expansión cíclica de fluido trabaja a diferentes niveles de temperatura. El ciclo Stirling es un ciclo de compresión y expansión de un gas y utiliza dos niveles de temperatura, que hace que haya una conversión neta de dos energías térmicas en trabajo mecánico. Al igual que la máquina de vapor, el motor Stirling se clasifica tradicionalmente como motor de combustión externa. Todas las transferencias de calor con el gas de trabajo se hacen a través de la pared del motor. En cambio, en un motor de combustión interna, la entrada de calor se hace por la combustión de un combustible dentro del cuerpo del fluido de trabajo. A diferencia de un motor de vapor, el motor Stirling cierra una cantidad fija de fluidos en estado permanentemente gaseoso, como es el aire. En cambio, el motor de vapor, el fluido sufre un cambio de fase de líquido a gas. La variación de presión se produce en el cilindro del desplazador. El desplazador está en la zona fría. El calor suministrado en este punto gira el volante y el cigüeñal. Con ello se convierte la energía térmica en energía mecánica. El desplazador facilita el desplazamiento del gas hacia la zona deseadas de forma cíclica. Normalmente el pistón y el desplazador están dirigidos por el acoplamiento mecánico en el cigüeñal. Esos elementos están montados con un desfase de 90 grados. Este desfase es obligatorio para un correcto funcionamiento. De otro modo se reduciría la eficiencia. Características del motor Stirling. El motor Stirling se caracteriza por su alta eficiencia en comparación con las máquinas de vapor, funcionamiento silencioso, facilidad con que se puede utilizar casi cualquier fuente de calor. Aplicaciones del motor Stirling. Los motores Stirling tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales como salida mecánica y propulsión. Este tipo de motores se han utilizado en la industria del automóvil, en la propulsión marina, entre otros ejemplos. En comparación con los motores térmicos se puede obtener buenos rendimientos. Generación de electricidad. En este caso existen aplicaciones vinculadas con la energía nuclear y energía solar térmica. En ambos casos se trata de utilizar estos recursos como fuente de calor para accionar una turbina de vapor. Bomba de calor. Gracias al intercambiador de calor de estos sistemas y el hecho de que son reversibles, se puede utilizar para proporcionar calor o refrigerar. Los materiales para elaborar un motor Stirling son un CD, un codo de 2.5 centímetros de diámetro, un par de latas, un poco de lustre, un globo y un poco de alambre.
Para empezar la elaboración del motor Stirling, una lata la cortamos en la parte superior, más o menos a una altura de 8 o 9 centímetros. Y de igual forma nuestra segunda lata la cortamos en la parte superior lo más arriba que se pueda. Ahora con la ayuda de una tijera recortamos las tapas. Una vez recortadas las tapas nos queda de esta forma. Ahora con la ayuda de un clavo realizamos 3 huecos en la tapa de esta forma, en las dos tapas. Ahora con la ayuda de un poco de silicona pegamos las dos tapas de esta forma. E introducimos nuestro alambre por el agujero de la mitad. Y nos queda de esta manera y lo aseguramos con un poco de silicona. Esto nos servirá como pistón principal. Ahora con la ayuda del lustre recubriremos toda la parte del pistón. Y nos queda de esta forma, la cual utilizaremos como... Ahora con nuestra segunda lata procederemos a hacer un agujero en la parte inferior de la lata, el cual nos queda de esta forma. Ahora realizaremos 2 agujeros más o menos por esta parte de la lata y también recortaremos toda esta parte de la lata. Una vez recortada y hecha los agujeros nos queda de esta forma la lata. Ahora en la lata donde va el pistón, con la ayuda de un poco de brujita pegaremos el codo de esta forma. Una vez pegado el codo a la lata nos quedó de esta forma. Me ayudé con un poco de bicarbonato para sujetar mejor. Una vez pegado el codo procederemos a hacer un agujero justo en esta parte donde está, para que salga el aire justo donde está el codo. El agujero nos debe quedar de esta forma, debe coincidir justo con el codo. Ahora tomaremos una lata más pequeña y le haremos un agujero en el centro. Una vez hecho el agujero nos queda de esta forma. Ahora uniremos este agujero con la parte libre del codo. Pero antes de eso tomaremos un globo y lo recortaremos justo en esta parte. Una vez recortado nos queda de esta forma y pondremos el globo tapando la parte superior de toda la lata pequeña. Nos debe quedar de esta forma puesto el globo en la lata. Ahora sí procederemos a unir este agujero con el codo. Una vez pegado nos debe quedar de esta forma. Me ayudé con un poco de brujita y bicarbonato para que quede mejor sujeto y no se escape aire. Una vez uniendo todas las partes que ya hicimos nos queda más o menos de esta forma. Y para ayudarme he puesto una pequeña guía en la parte de aquí para el pistón. La saqué de una antena de un televisor y la pegué con brujita y me ayudé con un poco de bicarbonato también. Ahora tomamos un poco de alambre y lo doblamos de esta forma. Ahora con otro pedazo de alambre vamos a pegarlo en la tapa de esta forma. Una vez pegado la tapa nos queda de esta forma. Ahora en la lata más grande y con la varilla que doblamos lo introducimos por los 2 agujeros que hicimos al extremo. Y nos debe quedar de esta forma. Ahora tomamos el CD y con un poco de silicona o brujita lo introducimos en el extremo del alambre que nos quede de esta forma. Una vez hecho esto nos queda de esta forma y con la ayuda de un playo recortamos el sobrante de alambre. Y nos queda de esta forma.
Ahora a la otra parte del motor con un poco de goma pegamos la tapa de esta forma. Una vez pegado nos queda de esta forma. Una vez obtenidas estas tres piezas comenzamos a armar el motor. El pistón va dentro y luego colocaremos esta parte. Y nos queda de esta forma. Ahora con la ayuda de un poco de pegamento sujetaremos estas dos varillas igual en la parte interior. Una vez finalizado el motor nos debe quedar así. Ahora para finalizar tomaremos una lata y la cortaremos de esta forma para hacer la base. Y lo pegamos a la parte inferior y así es como nos queda nuestro motor Stirling. Conclusiones. Gracias a la teoría revisada se logró construir un motor Stirling casero totalmente funcional, el cual nos sirvió para comprender el ciclo Stirling. Analizamos la estructura y funcionamiento de un motor Stirling basándonos en la teoría que dice que el motor Stirling es un tipo de motor térmico. Su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. Recomendaciones. Recordar que el pistón y el desplazador están dirigidos por el acoplamiento mecánico en un cigüeñal. Esos elementos están montados con un desfase de 90 grados. Este desfase es obligatorio para que el funcionamiento sea correcto. De otro modo se reduciría la eficiencia. Tratar de ser lo más preciso posible al momento de armar el motor para no perder potencia al momento de ponerlo a funcionar.